El Señor les bendiga, iglesia. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Y qué alegría poder encontrarnos aquí, poder congregarnos, poder exaltar el nombre del Señor. Y ahora también poder escuchar su palabra, escuchar, Señor, hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Amén. Vamos a entrar en el tiempo de la administración de la palabra y vamos a iniciar en este domingo el último capítulo del Evangelio de Marcos. Y no podemos decir esto sin sentir cierta nostalgia, ¿cierto? Después de casi 70 sermones, más o menos es lo que va a dar la cuenta. Unos 70 sermones va a dar la cuenta de todo el Evangelio de Marcos. Comenzamos por allá en agosto de 2017 y ahora llegamos al final del Evangelio. Así que no podemos decir eso sin sentir nostalgia por dejar a Marcos, pero con la certeza de que ha edificado nuestra vida, de que nos ha ayudado, de que ha sido de mucha bendición. Amén. ¿Ha bendecido su vida? Bastante. Hemos comprendido la verdad central de este Evangelio. Y llegamos a lo que es el final del Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a estar estudiando del versículo 1 al 8 del capítulo 16. Y en honor a la verdad quiero decirle que Marcos, o el capítulo 16 de Marcos, siempre ha sido objeto de estudio y de debate por una razón. Y es porque si usted se fija bien, o quizás si su Biblia tiene ciertos comentarios, desde el versículo 9 al 20, que es el final del Evangelio de Marcos, ha sido tema de discusión si pertenecía o no pertenecía a los manuscritos originales del Evangelio de Marcos. Algunos piensan que después, en traducciones más recientes, que fue añadido esa parte del verso 9 al 20, por lo cual se cree, o una parte de los estudiosos bíblicos creen, que en realidad el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8. Ok, ¿cómo vamos a resolver ese problema nosotros? Bueno, vamos a estudiar hoy del verso 1 al 8 como si Marcos terminara allí, como si este fuera el final. Y el próximo domingo vamos a ver qué hay en el verso 9 a 20, para que vea que no hay nada contradictorio al resto de lo que los evangelistas dicen. Y vamos a terminar toda la vida y obra de Jesús también complementando con lo que otros evangelistas dicen. Por lo cual hoy nos vamos a centrar en lo que podría ser el final de Marcos. Lo que sucede es que termina de una forma muy abrupta. Y esa es la razón por la cual se piensa de que o Marcos no lo terminó de escribir, o realmente fue intencional terminar el Evangelio de esa forma para dejarnos a nosotros una lección. Entonces yo quiero que usted se ubique allí en Marcos capítulo 16, del verso 1 al 8. Y cuando lo tenga me diga amén muy fuerte. Lleva por título ahí en su Biblia ¿cómo? La resurrección. Hoy vamos a hablar entonces de la resurrección del Rey. Y es que la resurrección no es un componente más dentro de los evangelios, sino que es el acontecimiento principal, es el pilar fundamental de nuestra fe, ¿cierto? La resurrección es el elemento central de la redención divina, es la piedra angular de toda la promesa de Dios. El apóstol Pablo llega a decir incluso de que si no hubiese resurrección, si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, entonces nuestra fe es vana. En otras palabras, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y el apóstol Pablo se atreve a decir, entonces comamos y bebamos si mañana vamos a morir. Entonces vivamos como queramos si no hay resurrección. Pero por cuanto hay resurrección, debemos vivir de la forma en la que vivimos los que creemos que un día nosotros resucitaremos y estaremos con Él. Entonces la resurrección no es un capítulo adicional, no es algo que se añade a la vida de Jesús, sino que realmente es el punto culminante de toda la obra de Cristo. Amén. La muerte de Jesús en el Calvario es central, pero solo la resurrección da sentido a lo que ocurrió en la cruz. Solo la resurrección es la que da verdadera esperanza de que la muerte no tiene la última palabra, de que el capítulo no se cierra ahí. Entonces es fundamental estudiar este pasaje donde nuestro Señor resucita.
para que nuestra predicación y nuestra fe pueda tener un sustento. Amén. Gracias damos a Dios de que el Señor realmente resucitó, porque nos ha llenado de esperanza para esta vida y para la venidera. Amén. Esta resurrección nos da vida. Es más, cuando estudiamos por allá en Semana Santa la resurrección, dijimos que la causa por la cual nos reunimos un domingo, primer día de la semana, y no un viernes, que fue el momento en que Jesús fue crucificado, es precisamente porque celebramos que nuestro Salvador está vivo, de que tenemos una relación con Él. Esta es la razón por la cual nos reunimos un domingo, porque lo que sucedió ese domingo valida lo que sucedió el viernes, valida esa muerte de nuestro Salvador. Nuestros pecados no solo han sido perdonados, sino que nosotros en Cristo hemos sido justificados y un día moraremos para siempre con Él en un cuerpo glorioso, glorificado. Amén. Y esta es nuestra esperanza y este es el sello de la predicación de todo el Nuevo Testamento. Todos los que escriben el Nuevo Testamento escriben a partir de esta certeza, de la certeza de que nuestro Salvador está vivo. Amén. Entonces dice Marcos en el capítulo 16, verso 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Ahí termina el verso 8. Los 4 evangelistas proporcionan detalles únicos con relación a este gran suceso, al suceso de la resurrección de Cristo. Cada autor va a revelar detalles especiales, pero todos los detalles armonizan perfectamente. Todos los detalles uno los puede organizar. Lo que sucede es que la mayoría de las veces que se predica acerca de la resurrección, muy pocas personas prefieren el relato de Marcos. ¿Por qué muy pocas personas prefieren otros relatos y no el de Marcos? Porque de todos los evangelistas, este es el relato más breve. Fiel a su estilo corto, a su estilo rápido, Marcos va a dar este gran suceso en unas cuantas palabras, en unos cuantos versículos. Por eso la gente prefiere predicar acerca de la resurrección en los otros evangelistas. Pero no significa que Marcos no nos dé unos detalles especiales y únicos que nos puedan enriquecer acerca de este gran suceso que, como decía, es la piedra angular de nuestra fe. Así que los evangelios van a contar que Jesús muere al final de la tarde del viernes, que como ya comienza el día de reposo, el sábado, fue enterrado, parece que apresuradamente, pero José de Arimatea y Nicodemo son los que se encargan de ponerlo en un sepulcro nuevo,
que se encargan de todo y estas mujeres no tienen tiempo. Jesús va a permanecer en la tumba todo el día sábado y muy temprano el día domingo, el primer día de la semana, unas mujeres van a llegar a ungir el cuerpo de Jesús con especias para sepultura que parece que no alcanzaron a hacer el viernes. Esa es la razón. Se mete el día de reposo y tan pronto tienen la oportunidad, entonces van a hacerlo, pero encuentran la tumba vacía. La confusión de estas mujeres se va a convertir todavía en asombro cuando un ángel se les va a aparecer y les dice que Jesús está vivo. Y luego Jesús mismo va a aparecer a cada uno de sus discípulos. Lo que no hay en los evangelios es un detalle o una descripción detallada de la resurrección misma. Es decir, ningún evangelio va a contar cómo sucedió exactamente la resurrección. Los evangelistas van a contar los efectos de la resurrección, lo que sucedió, pero no cuentan la resurrección misma. No hay detalles de cómo ocurrió, sino que cuando ya llegaron los soldados que cuidaban la tumba, mira, ve, dice Mateo, paticas pa' qué te tengo. Salieron huyendo porque además hubo un terremoto, un temblor, que es lo que remueve la piedra. No hay detalles de lo sucedido en el momento mismo, sino que los evangelistas se quieren concentrar en los efectos de la resurrección, en lo que sucedió a partir del hecho de que el Señor resucitó. Nos cuentan lo que sucede a partir de la resurrección y cómo es que los discípulos se dan cuenta que ha resucitado cuando ni siquiera creían eso. El de Marcos es entonces el relato más conciso, pero es una demostración de que es más que suficiente. Los detalles que da Marcos son más que suficientes. Entonces estudiemos este pasaje en tres grandes escenas que nos da este evangelista. En primer lugar, encontramos la devoción de un grupo de mujeres en los primeros 3 versículos. Su devoción profunda. Luego, del verso 4 al 7, encontramos un anuncio. El anuncio de estos ángeles, del verso 4 al 7, y este texto termina en el verso 8 con su reacción. ¿Cuál es la reacción de las mujeres en el verso 8? Entonces, vamos a ver la devoción en el verso 1 al 3, el anuncio en el verso 4 al 7 y la reacción en el verso 8. Estudiemos en detalle cada una de las escenas. La devoción, verso 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Algunos afirman que la forma como el capítulo 16 inicia también es intencional de Marcos para además hacer teología con el tema del día de reposo. Cuando Marcos dice cuando pasó el día de reposo, no solo parece estar afirmando que el día sábado había acabado, sino que todo lo que él significaba también estaba cesando con esto que iba a acontecer. Comienza a dar luces que el mismo día de reposo está quedando como obsoleto, porque ya el Señor del día de reposo ha resucitado y comenzaba una nueva época en la historia redentora. Algo muy similar ocurrido con la Pascua, ¿cierto? De lo que hace Jesús en la cena del Señor. La Pascua está quedando atrás y ahora está instituyendo la cena del Señor como la fiesta conmemorativa de la muerte de nuestro Salvador. Así también el día de reposo ahora es reemplazado por el día del Señor. Nosotros nos reunimos y nos congregamos en torno a esta celebración porque este es el día del Señor. Cada primer día de la semana nos congregamos. Lo importante es que el texto está diciendo que una vez finaliza el día de reposo, estas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, entran en acción para terminar algo que no pudieron hacer el viernes. Y tan pronto el día de reposo finaliza,
Parece que en la noche de lo que sería para nosotros el sábado, ellas aprovechan y compran todo lo que necesitan, especias aromáticas para ungir a Jesús o el cuerpo de Jesús. Por otros evangelistas sabemos que hay otras mujeres también con ellas. Lucas nos dice que se le suma una mujer llamada Juana. Eso lo agrega el evangelista Lucas. Lo importante es que al menos dos de estas mujeres que se nos señala con nombre habían visto que José de Arimatea y Nicodemo habían puesto el cuerpo de Jesús en ese sepulcro y que le habían puesto una piedra bien grande. Algunas de pronto no alcanzaban a comprender qué más había sucedido, porque además los líderes religiosos le habían exigido a Pilato una guardia para que los discípulos no se robaran el cuerpo. Y además la piedra tenía el sello para que nadie pudiera tocar esa piedra ni pudiera removerla. Pero sin embargo, estas mujeres salen a prestar un servicio al Señor, aún pensando que Él sigue muerto. Eso es interesantísimo. Estas mujeres desean tener una última oportunidad para servirle al Señor, como lo habían hecho durante su ministerio. Algunas desde Galilea, pero querían seguir demostrando su devoción. Y la forma como estas mujeres querían seguir demostrando su devoción era ungiendo el cuerpo de Jesús. Esto era un acto de misericordia que surgía de la necesidad. Los judíos no embalsamaban. Entonces, como tenían la necesidad de cubrir el fuerte olor de un cuerpo en descomposición, por eso es que se usaban estas especias aromáticas para mitigar el fuerte olor de un cuerpo en descomposición. Y dice el verso 2 que fueron ¿cuándo? Muy de mañana. ¿Cuándo era? Ya era el primer día de la semana. Vinieron al sepulcro ya salido el sol. El primer día de la semana, es decir, el domingo. Mateo dice al amanecer. Lucas dice muy de mañana. Pero todos los evangelistas coinciden que el momento en que estas mujeres van es la transición entre el día y la noche. Ese momento donde usted no sabe si es de noche o es de día, donde está comenzando a levantarse el sol. Es más, Marcos solo se va a quedar con un grupo de mujeres porque hay una de ellas que corre más rápido y llega primero al sepulcro, y que cuando llega primero al sepulcro todavía está oscuro. María Magdalena llega primero, lo sabemos por Juan. Y María Magdalena deja a las mujeres atrás, y cuando las otras mujeres llegan ya el sol ha salido. Pero María Magdalena cuando llega todavía es oscuro. Nos dice Juan que María cuando ve la piedra rodada ni siquiera espera a las otras mujeres, sino que se impacta de tal forma que se devuelve corriendo a donde los discípulos a contarles una cosa. No que el Señor resucitó, eso no se le pasa por la mente a María Magdalena. A María Magdalena lo que dice es: se llevaron el cuerpo del Señor. Ahora no sabemos dónde lo pusieron. Es lo que le va a contar ella a los discípulos. Y eso hace que Pedro y Juan salgan corriendo. Y tal parece que en ese camino al sepulcro empiezan a cruzarse los unos con otros. María llega primero, se regresa, Juan viene, después llegan las mujeres al sepulcro con la orden que les da de decirle a los discípulos: van camino allá. Pedro y Juan llegan y se van cruzando unos a otros. Pero Marcos sigue la escena con las mujeres que se quedaron atrás. Y este grupo de mujeres va haciéndose una pregunta bien interesante. El grupo de mujeres que va tras María empieza a entrar en razón después que ya ha comprado todas las especias, después que se ha levantado muy temprano de mañana, después que ha iniciado el camino hacia el sepulcro, es que empiezan a preguntarse algo. Tenemos un problema. Apenas en ese momento se dan cuenta. ¿Cuál es el problema que enfrentan? Versículo 3. Decían entre sí: oye, ven acá. Nosotros vamos a ungir el cuerpo, sí. Compramos las especias, sí. Nos levantamos muy de mañana, sí. Pero tenemos un inconveniente. ¿Quién nos removerá la piedra? ¿Cómo era la piedra según el verso siguiente? Era una piedra
muy grande, es lo que dice el evangelista. Ellas sabían que José le había asegurado un sepulcro, pero el sepulcro tenía una piedra grande y pesada. Les decía que además estaba el sello por los líderes religiosos. No saben que hay guardias, o si hay o no hay. No saben que los guardias ya salieron huyendo, producto de lo que ha sucedido. Porque cuando ellas van a llegar, van a encontrar la tumba vacía y la piedra rodada. Pero a mí esto me llama poderosamente la atención. Y lo que me llama la atención de estos 3 primeros versículos y de la devoción de estas mujeres es que solo al final de la historia de Marcos es que las mujeres pasan a ocupar un lugar prominente en la historia. Ustedes recuerdan que este tema de la pasión de Cristo, ¿dónde inició? La pasión inicia con una mujer que unge a Jesús. Y que Jesús dice, ella lo ha hecho para el día de mi sepultura, porque quizás el día de mi sepultura ni siquiera hay tiempo para ungir. Y de hecho así fue. Pero una mujer se anticipó y unge el cuerpo de Jesús para expresar su profunda devoción. En el momento de la crucifixión, todos sus discípulos, excepto Juan, lo han dejado. Pero nos dicen los evangelistas que este grupo de mujeres estaba allí en el momento de la crucifixión. Y ahora, para este gran evento de la resurrección, nuevamente aparece un grupo de mujeres que se van a convertir en las testigos principales de los sucesos que van a ser el fundamento de la fe cristiana. Es decir, estas mujeres están cuando Jesús fue muerto en la cruz, cuando fue sepultado, y ahora están para la crucifixión. Y son mujeres las testigos. ¿Por qué me llama la atención? Porque en la época de Jesús el valor del testimonio de una mujer era igual al valor del testimonio de un esclavo. Nadie citaría a un juicio como testigo a una mujer, porque su testimonio no tendría valor. Y sin embargo son estas mujeres las testigos presenciales, claves de todo lo que está sucediendo. Es más, este es un argumento a favor de la honestidad y la veracidad de lo que el relato bíblico está diciendo. Nadie pondría en su relato para atestiguar algo tan importante a una mujer en la época de Jesús. Sin embargo, como así ocurrió, entonces están allí. La mujer tiene un papel predominante, importante, para explicar que estos hechos ocurrieron en verdad. Estas mujeres van al sepulcro con los ungüentos pertinentes, con la esperanza de poder ungir un cuerpo sin vida, un cuerpo maltratado. Y tal parece que Marcos lo está haciendo a propósito. Fíjense que en Marcos son los marginados los que nos están contando la historia verdaderamente. Usted está concentrado en los discípulos, pero por estar concentrado en los discípulos no se está dando cuenta que los de afuera, los de la periferia, son los que le están diciendo realmente quién es Él. Los discípulos no saben todavía quién es Jesús, y una mujer sirofenicia sí lo sabe. Los discípulos no saben quién es Jesús, pero un ciego Bartimeo en el camino sí lo sabe. Los de la periferia, la primera vez que alguien puede decir en el Evangelio de Marcos, este verdaderamente es el Hijo de Dios, es un gentil, es un soldado romano al pie de la cruz. Los de la periferia son los que nos están contando la historia. Son los que nos están diciendo qué es lo que verdaderamente está sucediendo. La sirofenicia, el ciego, el centurión y ahora estas mujeres son las que nos están diciendo. Y llegan al sepulcro, fíjense, preguntándose cómo retirar la piedra. Pero ¿cómo se marchan de ahí? Preguntándose, oye, ¿cómo fue retirada esa piedra? Ellas llegan queriendo ungir el cuerpo de Jesús y descubren que la unción la han recibido ella de parte de Dios aún mayor de la que ellas querían dar. Un maravilloso don y regalo. Pero fíjense que estas mujeres quieren seguir sirviendo a Jesús aún después de su muerte. ¿Lo notan? Después de su muerte aún quieren seguirle. Ellas pensaban que estaba muerto, pero aún así quieren seguir sirviéndole. ¿Habrá ese mismo deseo y esa misma devoción en nosotros que creemos y confesamos que nuestro Salvador está vivo?
Esta devoción está presente en unas mujeres que creen que el Señor está muerto. ¿Cuál sería la devoción que debería estar presente en una iglesia que cree y vive que su Salvador está vivo? Ahora, esta devoción, este amor profundo, ellas quieren tener una oportunidad más para servir al Señor, así sea por última vez, pero lo hacen por profundo amor. Es decir, amaban tanto a Jesús que en el peor de los momentos, para identificarse con Jesús, ellas quieren ir a identificarse con Jesús. No lo hicieron antes por el día de reposo, pero ellas quieren identificarse con Jesús. Prepararon todo y solo hasta después de moverse a hacer lo que debían hacer es que se dieron cuenta de que la piedra era un problema. Pero usted no ve a ninguna de estas mujeres desde antes diciendo: no, vea, ¿para qué vamos? ¿Eso para qué? ¿Para qué vamos allá hasta allá? Eso está lejos. ¿Para qué nos vamos a levantar temprano? Además hay una piedra, ¿para qué? Ninguna de ellas pensó eso en primera instancia. Es decir, su profundo amor y devoción por el Señor las movió a actuar tan pronto tuvieron oportunidad. Finalizó el día de reposo, compraron, dice el texto, ¿cierto? Ellas mismas van, compran, reúnen todo, se levantan temprano y después es que se dan cuenta que la piedra es un problema. Y yo sé lo que se siente estar así en lo que estas mujeres están pasando, en lo difícil que es. Pero lo interesante es que no sacaron excusas, no las sacaron antes, no encontraron algo donde agarrarse para no seguir sirviendo al Señor. Amaron al Señor en el momento más peligroso y cuando más difícil era. Y les decía, yo sé lo que se siente, porque yo trato de planear todo, de hacer todo, y solo después que ya estoy metido es que me doy cuenta que hay un problema. Y cuando digo, ¿y ahora quién removerá esa piedra? Ya el Señor dice, ¿ya para qué? Les cuento rápidamente un paréntesis. Teníamos un problema estructural aquí en esta parte de atrás del templo. Unas paredes rajadas por la vibración, a punto de colapsar. Y dijimos, bueno, aprovechemos rápidamente. Y al mismo tiempo que recuperamos el tema estructural, vamos a arreglar esto acá, al frente, en el altar, para que se vea bien bonito como está hoy, amén. Que se vea hermoso. Y comenzamos, y el equipo que estaba conmigo, los diseños a buscar en internet. Mira, esta es la piedra, mira estos paneles y todo. Hicimos un diseño, una foto, y comenzamos. Y solo hasta después nos dimos de cuenta de un problema. Hasta el final, los que estaban cerca se acuerdan. Al final fue que nos dimos cuenta de cuánto costaban los paneles. Y cómo conseguirlo, y conseguimos amigos que decían, no, los traemos de la China, que es donde lo hacen, sale más barato. Sacamos cuenta y dijimos, esa piedra no se puede mover. Y ahora, después que estábamos en el camino fue que ¿quién nos mueve la piedra? Y un miércoles llegué y estábamos buscando un plan B y alguien me dijo, ven acá, pastor, usted me haya mostrado una foto del diseño original, ¿por qué lo está cambiando? Le dije, no, porque es muy complicado y es muy costoso realmente lo que queremos hacer. Me dijo, ¿cuál es el problema? Yo lo pago. Dígame cuánto es. Y ahí está. Solo hasta después. Y ya la piedra estaba quitada y yo pensando, ¿y ahora quién? ¿Y ahora quién me ayuda con...? Ya el Señor lo había resuelto. Pero lo que yo creo, en medio de lo que estas mujeres nos enseñan, es que el profundo amor por Cristo es lo que nos lleva realmente a incomodarnos. Nos lleva a salir de nuestra zona de confort para servirle con amor. No perder una sola oportunidad para servirle. Cada oportunidad que tenga la voy a usar para servirte por amor, con devoción profunda. No voy a sacar una excusa antes. Y la pregunta es, ¿qué nos mueve a hacer lo que hacemos? ¿Será esta profunda devoción y amor por el Señor lo que nos mueve? ¿Será que verdaderamente el amor por Cristo o es una obligación? Estas mujeres se levantaron muy temprano en la mañana para servir al Señor. Y traslado esa pregunta a cada uno de ustedes. ¿Usted para qué se levantó esta mañana? Muy temprano. Sí, porque hay dos maneras de levantarse.
Bueno, 3. Una porque la alarma sonó. No hay de otra. La puse y ya. 2, por creer que es una obligación. Si ahora estoy obligado, y toca ya la iglesia. Bueno, tocó. Peor son los que se van para playa hoy domingo. Vamos, pues. ¿O realmente a usted lo movió esta mañana a levantarse y a estar aquí la profunda devoción por Él? El amor que usted tiene por su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque todos podemos estar aquí, pero las motivaciones pueden ser muy diversas. Pero lo único que sé es que estas mujeres han comprado lo que compraron, se han levantado temprano y van camino a ungir al Señor por amor. Y producto de ese amor se convertirán en testigos presenciales de la gloria de Dios. Producto de lo que se han movido a hacer. Y esto me lleva al segundo punto. El anuncio del verso 4 al 7. Van a ser testigos de esto. Verso 4. Pero cuando miraron. Qué bonito ese pero ahí, ¿no? Ellas vienen pensando, ¿y quién nos moverá la piedra? Pero cuando miraron, ¿ve? ¿Qué vieron? Vieron removida la piedra. Y para que el lector no crea que era una piedrecita, Marcos nos hace un comentario. ¿Sí o no? Vieron movido la piedra que era muy grande. Atención, versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. Yo sé cómo hay gente que puede decir que ha visto un ángel y no temblar. Hay gente que ahora está viendo ángeles, mejor dicho, hasta en Facebook. Sí. Ahora digo, oh sí, se me apareció un ángel en Facebook. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Es decir, para sorpresa de las mujeres que venían preocupadas por la piedra ya no estaba. Y lo que yo imagino en el relato es que como todavía está siendo como oscuro, estas mujeres van mirando el camino para no tropezar, y cuando vieron, mi madre, la piedra ya no está. La piedra está removida. Y es importante tener claro cuál es la razón por la cual la piedra es removida. ¿Por qué razón la piedra es removida? La piedra no es removida para que Jesús pudiera salir. La prueba está después que los discípulos están reunidos a puerta cerrada. Es decir, la piedra no es removida para que Jesús pueda salir. ¿Para qué es removida la piedra? Para que las mujeres puedan entrar. Esa es la razón. Por eso es que después nos dice, y entraron. Porque desde afuera no se hubiesen podido dar cuenta de lo que había sucedido. Es decir, la piedra no es removida para que Jesús pueda salir. La piedra es removida para que las mujeres y nosotros con ellas podamos entrar y decir, no está aquí, ha resucitado. Y además de eso, hacer temblar todas las estructuras, ¿no? Hay una guardia romana. Hay un sello que quien lo rompe es digno de muerte. Ahí está el sello imperial, ¡pam! Ahí está la guardia romana, ¡pam! Ahí está la gran piedra. Ajá, ¿y qué? Quite, hombre. Rompe todo, ¿no? Toda la guardia sale temerosa corriendo, de espanto. Los otros evangelistas cuentan que llegan asustados, diciendo, mire, esto fue lo que pasó, se movió la piedra con un temblor. ¿Y sabes qué hacen los líderes religiosos? Dicen, no, digan que los discípulos se lo llevaron.
¿Será que estos soldados que permiten que un grupo de discípulos rompa el sello del emperador van a quedar vivos para contar la historia? Peor, ¿será que un grupo de discípulos amedrentados que no quisieron estar ni siquiera en la crucifixión van a ir? Ahora sí, vamos a enfrentar a estos soldados y movemos la piedra y nos llevamos el cuerpo. Ira. Ellos, cuando entraron al sepulcro, dice el verso 5, seguramente estas mujeres tienen el mismo pensamiento de María Magdalena. Se llevaron el cuerpo, pero no es así. Ellas habían llegado con especias para sepultura, no estaban esperando que Jesús resucitara. Es decir, ellas pensaban encontrar un cadáver. Pero muy pronto van a conocer una impresionante verdad, y es este glorioso anuncio. El anuncio que el ángel hace dice que vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con ropa blanca, se espantaron y él les dijo: no os asustéis, han llegado a la tumba correcta. No se equivocaron de tumba. Ustedes están buscando a Jesús el Nazareno. A mí esto también me gusta, porque antes de decir de Nazaret era algo así como nada que ver, ¿cierto? De Nazaret puede salir algo bueno, se decía. Por allá olvidado. Y dice, no, sí, ustedes están buscando a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. ¿Y qué dice el anuncio? Ha resucitado, no está aquí. Si quieres, miren el lugar donde lo pusieron. Y el anuncio continúa diciendo: vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Es decir, en un instante estas mujeres pasan de la perplejidad al temor. Son impresionadas por un ángel de vestiduras blancas, un joven que está sentado al lado derecho. Por los otros evangelistas sabemos que en realidad eran dos ángeles, pero uno solo es el que habla. Entonces, si usted ha avanzado en los cursos de discipulado y capacitación bíblica, sabe que esa técnica es común dentro de los escritores bíblicos: condensar. Como uno solo es el que habla, Marcos dice, se queda con él y dice, es un mensajero. Pero lo ha hecho varias veces. Los que están en Gadara, en realidad los endemoniados son dos, pero como uno solo es el que habla, se queda con ese. Los ciegos a la orilla del camino en realidad son dos, pero como solo habla Bartimeo, se queda con ese. Está condensando. Entonces ahora este ángel, como es quien le está hablando, ¿cierto?, quien está dando el anuncio, se va a quedar solo con él, y las mujeres se espantan, quedan temerosas, aturdidas. La expresión traduce que cayeron con el rostro en tierra por lo que está sucediendo. A diferencia de los soldados, no salieron corriendo. Ellas adoran, se postran enseguida. Estas mujeres van a escuchar un anuncio de esperanza y de consuelo. Y los ángeles, que fueron los mismos que anunciaron la buena noticia del nacimiento de Jesús, ahora son los encargados de anunciar la noticia de la realidad de su resurrección. No os asustéis, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde les pusieron. Les da indicaciones que les certifican que ellas llegaron a la tumba correcta. Porque hay algunos que dicen, no, las mujeres se equivocaron, entraron fue a otra tumba. No. Lucas añade que este ángel también les hace una pregunta a las mujeres. Les dice, miren mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos a aquel que vive? Es un leve reproche que les recuerda que ya Jesús se los había dicho, ¿no? Que él lo había prometido. Pero el ángel, este testimonio como emisario, es el testimonio del Padre mismo. Y esta es la primera declaración del evangelio posterior a la resurrección de Jesús. Es decir, la primera vez que el evangelio completo es anunciado es este momento. Esta es la transición entre lo que sería el Jesús histórico y ahora Jesucristo resucitado. Esta transición, el anuncio del ángel, así como está,
Es el anuncio del evangelio. Él es Jesús, el que se hizo hombre, caminó como el nazareno. Él es Jesús, el que fue crucificado. Él es Jesús, el que ha resucitado. Y esa es la verdad del evangelio. Eso quiere decir, hermano, que el primer anuncio que indica que la tumba está vacía, el primer lugar donde las buenas nuevas del evangelio fueron predicadas, es en esta tumba. ¿Qué lugar, no? Porque a nosotros el corazón, cuando nos toca ir, ¿cierto?, a ese lugar, a la tumba, cuando nos toca ir al cementerio a despedir a alguien que amamos, cuánta tristeza embarga nuestra vida. Pero el Señor lo está convirtiendo en un lugar de esperanza. La muerte no tiene la última palabra. La historia no termina aquí. Él ha resucitado. Él es la primicia de los que creen en Él. Porque los que creen en Él, así como Él lo hizo un día, resucitarán también. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Solo Él puede convertir un lugar así en un lugar de esperanza. Así mismo como lo hizo con la cruz. Ese lugar donde no se atrevían ni siquiera a pronunciar la palabra cruz por ser tan vergonzosa, tan horrenda, y la convierte en un lugar de esperanza. Ahora el primer anuncio del evangelio se da allí. El primer lugar donde el evangelio es predicado es esta tumba vacía que recibió y luego entregó al crucificado. Y la tumba vacía se convierte en la primera evidencia de la resurrección de Cristo. Los soldados sabían que estaba vacía y van y se lo dicen a la ciudad. Los dirigentes judíos saben que estaba vacía y les toca inventarse una historia. Y ahora las mujeres saben que la tumba está vacía. Y pronto todos, usted y yo, sabremos que la tumba está vacía. Los enemigos de Jesús no pudieron rebatir esa tumba vacía. No tuvo nada que ver con los discípulos. Ellos estaban muy temerosos y desorganizados. Y después del anuncio les da una instrucción directa, ¿no? Una instrucción que está en el verso 7 y le dice: vayan, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Fíjense que el Nuevo Testamento siempre va a apelar como primera línea de evidencia de la resurrección a los testigos presenciales, a los que estuvieron allí, a quienes Jesús se le apareció. Estos apóstoles, junto con otros muchos, son los que verán al Señor resucitado, y por esa razón van a estar dispuestos aún a entregar su vida a causa de lo que ellos vieron, a causa de lo que les pasó. Si fuera una mentira, nunca estuvieran dispuestos a inventarse una mentira y después morir por esa mentira que se inventaron. Y la instrucción del ángel como emisario de Dios tiene un toque llamativo. Dice: díganle a los discípulos y a Pedro, que Pedro no era de los discípulos. Hay una mención especial interesante, ¿no les parece? ¿Por qué hay que decir explícitamente díganle a los discípulos y a Pedro? Yo creo que no solo porque era el líder de los discípulos, sino producto de los recientes acontecimientos que involucran al apóstol Pedro. Porque las recientes noticias indican que Pedro ha negado vergonzosamente al Señor. Y ahora el emisario les dice: díganle a los discípulos y a Pedro. Yo creo que esta mención es la mención de la segunda oportunidad, porque nuestro Señor es el Señor de las segundas oportunidades. Díganle a Pedro que he resucitado. Y fíjense que ahora el ángel les está mandando a proclamar lo que ellas han visto. Vayan y digan, declárenselo a los discípulos. Es la primera vez que a los seguidores de Jesús se les manda a hablar. ¿Lo vieron? Siempre le dice: sí, no le digas a nadie. No se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque no estaba completa la obra. Y hasta que la obra no estuviera completa, era posible predicar a un Jesús distorsionado. Es decir, hasta que Él no fuera a la cruz, hasta que no fuera sepultado, hasta que no resucitara de entre los muertos, no estaba completo el mensaje. Ahora el mensaje está completo y le dice: vayan y digan.
las mujeres no quieren decirle a nadie. Pero es la primera vez que se les manda a decir algo sobre Jesús. Es decir, que la muerte y la resurrección de Jesús marca un antes y después. Antes era necesario callar para no distorsionar el mensaje. Ahora el mensaje está completo, es necesario hablar. Antes se les había mandado a callar, por lo tanto si hablaban desobedecían. Ahora se les ha mandado a hablar, por lo tanto si callan desobedecemos. A todos los que vivimos de este lado de la historia de redención estamos exactamente en el mismo lugar. La historia de la redención está completa. Se nos ha mandado a anunciar. Si callamos, desobedecemos. Y no podemos callar este glorioso mensaje de que nuestro Señor murió y resucitó de entre los muertos. Y a mí también me llama la atención de que además de eso, que le dice, vaya y dígale a los discípulos y a Pedro, ahora les dice, Él va delante de vosotros. ¿Por qué me llama la atención? Porque esta frase o estos verbos que se utilizan aquí, el ir delante de ustedes, ¿cierto? No es solo que va más adelantado, que va a llegar antes, no, sino que es el mismo verbo que se puede usar para alguien que lidera una tropa, el que encabeza, el comandante, el que dirige un avance, ese es el que va delante. Y Jesús ya les había dicho, yo voy delante de ustedes, y usó la imagen del pastor, ¿cierto? Pero no solo conduce un rebaño y va a dar la vida por ellos, sino que Jesús no solo terrenalmente dirigió a sus discípulos a Jerusalén y yendo delante de ellos, sino que ahora el Jesús resucitado va delante de nosotros dirigiendo a su iglesia. Él va delante de nosotros. Díganle, yo voy al frente, yo voy delante de ustedes. Ese es el mensaje. Por cuanto yo estoy vivo, he resucitado, voy delante de los míos. Y nuestro último punto, y con esto cerramos en la mañana de hoy, la reacción de las mujeres. Verso 8. Y ellas se fueron. ¿Cómo se fueron? Huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Temblor, estremecimiento físico causado por gran temor, espanto en el texto. Quedaron atónitas por la noticia que acaban de recibir. Tienen una mezcla de sentimientos. Está pasando de todo en la cabeza de estas mujeres. Y mientras van en el camino en busca de los discípulos, no se lo dicen a nadie. Están tan atónitas, con tanto temor, con tanto miedo, una sensación de desconcierto, de asombro. Según Mateo, es una mezcla que también lleva gozo. Van gozosas, pero no saben ni cómo expresarlo. Según el resto de los evangelistas, mientras estas mujeres van camino a encontrarse con los discípulos, Jesús se les aparece a ellas. Wow. Ya no es un ángel. Mientras estas mujeres van en camino, ya vienen de regreso Pedro y Juan, que han salido porque María Magdalena fue, y ya llegan a la tumba. Juan llega primero, pero no se atreve a entrar. Pedro sí se va derecho y entra. Luego María Magdalena va a regresar a la tumba después que Pedro y Juan se van. Y cuando María Magdalena regresa, ya han pasado las otras mujeres, ya ha pasado Pedro y Juan. Y esta segunda vez que María Magdalena está allí triste, Jesús mismo se le aparece a María Magdalena. María lo confunde con un jardinero. Dice, ¿por qué estás así? Dice, no, se han llevado a mi Señor. Eso nos cuenta Juan. Se va a encontrar con el mismo Señor resucitado creyendo que es un jardinero. Y después de todo esto, Jesús va a comenzar a aparecer a sus discípulos, porque inicialmente no le van a creer a las mujeres.
Cuando las mujeres lleguen a contar, mira, nos pasó esto en la tumba y nos pasó esto en el camino, los discípulos no creen. Todavía no creen. Y Jesús tendrá que aparecérsele a ellos una primera vez. 8 días después, como uno llegó tarde al servicio ese día, otra vez se le va a aparecer. ¿Sabe la historia del discípulo que llegó tarde al servicio, no? Pobre Tomás llega tarde al servicio y dice: si vieras, Tomás, de lo que te perdiste. Vimos al Señor. No, Señor, a mí no me vienen con ese que llega tarde y es descarado. A mí no me vengan con ese cuento que hasta que yo, y 8 días después que están reunidos, entonces, ahora están los discípulos y esa vez sí, yo creo que madrugó. Y están con Tomás, y estando con Tomás, el Señor vuelve a aparecerse a ellos. Después se le va a aparecer en Galilea a 7 discípulos. También se le aparece a 2 en el camino a Maús, ¿lo recuerdan? A 7 de sus discípulos en la orilla del lago, entre esos Pedro. Después a 500 en un monte. En algún momento se le va a aparecer a Jacobo, su hermano, Santiago, quien no creía en él antes de la ascensión. Pero aquí están los ecos. Y nosotros somos el resultado precisamente de esto. Nosotros no seguimos una doctrina. Nosotros estamos aquí porque podemos tener una relación con alguien que está vivo y es nuestro Salvador. Imaginemos, como les dije que íbamos a hacer, que el Evangelio de Marcos terminara así. Termina así como gran parte de los muy estudiosos de la Biblia creen. Wow, qué manera de terminar este relato, ¿no? Tuvieron miedo, pero es que se parece a cada una de las escenas donde los discípulos están involucrados. La primera parte del Evangelio de Marcos termina con los discípulos temerosos porque se calma una tormenta y preguntándose quién es este, que aún el mar lo obedece, y tienen un miedo, dice, tienen miedo. Después de la transfiguración, ellos también van allí como temerosos. Wow, ¿quién es? Y esta tercera parte termina exactamente de la misma forma, temeroso, y con la sensación de si estas mujeres van o no van a obedecer el mandato que se les ha dado. Y los que piensan que el Evangelio de Marcos termina aquí, creen que no fue que Marcos no alcanzó a terminar su evangelio, sino que es intencional. En pocas palabras, nos está metiendo a nosotros como lectores para decirnos: ¿qué vas a hacer tú con este mensaje? Tú sí sabes quién es Él, ¿qué vas a hacer? Es decir, se nos ha encomendado la labor de anunciar este evangelio. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que el temor, que el miedo te paralice, o vas a salir a anunciar? ¿Por qué? Porque la gente a la que Marcos escribe conoce el final de la historia. Es decir, Marcos está escribiendo a gente que sabe que estas mujeres no se quedaron calladas, que estas mujeres fueron y anunciaron a los discípulos de que realmente esto había ocurrido. Es decir, la gente sabe, la gente que está leyendo Marcos sabe cómo terminó la historia. El asunto es que vamos a hacer nosotros los que sí sabemos quién es verdaderamente Jesús. El Evangelio de Marcos comenzó con el anuncio de un mensajero. Esta ropa de ese mensajero era pelo de camello, comía langosta silvestre, y lo que decía era: allanen, preparen todo el camino, arrepentíos, porque aquí el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje, ¿cierto? Y ahora aparecen nuevamente estas mujeres en el camino, pero ya el mensajero que les ha dicho que ha resucitado ya no está vestido de camello, de piel de camello. Este tiene vestiduras resplandecientes. Yo lo que creo es que no es suficiente simplemente el conocimiento intelectual de la resurrección de Cristo, sino las implicaciones que eso tiene. Esto tiene que llegar al centro de nuestro corazón, a lo profundo de nuestras emociones, de nuestra vida entera. Tiene que ser capaz de someter nuestra voluntad, de caer a sus pies rendidos ante un Señor soberano, porque nuestro Señor ha resucitado. El temor, ese que paraliza, el temor a la muerte, solo se puede eliminar producto de esta esperanza, la esperanza de gloria que está asegurada por medio de la resurrección de Cristo. La muerte no tiene la última palabra. Él no tiene la victoria, la muerte no tiene la victoria. La resurrección de Cristo anuncia que nuestro Señor
ha vencido a todo enemigo. ¿Cuál es tu peor enemigo? ¿Qué es lo peor que te pueden hacer? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Morir. Bueno, hasta ese que es tu peor enemigo, tu Señor lo ha vencido y lo ha vencido para siempre. Así que este relato está aquí para mirar que cada una de las cosas que Jesús les dijo a sus discípulos se cumplieron. Cada una de las cosas que Él anunció se cumplió. Y si terminare así abruptamente es porque les está diciendo: te espero en Galilea porque tu Señor está vivo. Él está diciendo a tus seguidores: ven, te estoy esperando porque estoy vivo. Te está diciendo a ti en esta mañana: ven, te estoy esperando. ¿Nos va a tocar lidiar con el miedo? Sí. ¿Nos va a tocar lidiar con el silencio? Sí. Pero podemos tener esperanza porque nuestro Salvador está vivo. Todos nosotros de este lado de la resurrección nos va a tocar vivir en esa tensión de estas mujeres, esa mezcla de sentimientos todos juntos. Pero hay una nota de victoria y de alegría en que nuestro Señor ha resucitado. El Señor no se va a aparecer físicamente, ¿cierto? Y fíjense que para todo lo que está aquí, la última vez que Jesús habla en el Evangelio de Marcos lo hace en la cruz. En otros evangelios sí, lo que le dice cuando resucita. Pero la última vez que habla, cuando se muestra, es más, cuando se da la confesión de verdaderamente este es Hijo de Dios, es allí en la cruz. Consumado es. Y ahí cierran las palabras de Jesús. Eso quiere decir que entonces la verdadera identidad de lo que Él es, el verdadero Hijo de Dios, va a resonar precisamente en ese lugar. En esa cruz es donde descubrimos quién es realmente nuestro Salvador, lo que hizo por amor, y es la resurrección lo que le da sentido a eso que Él hizo. Así que el verdadero evangelio es ese. Cuando usted empieza a escuchar o a creer cosas distintas a esto, hermano, lo que usted está escuchando no es el evangelio. Cuando usted tiene que añadir otras cosas más a esto, usted no ha entendido el verdadero significado de consumado es, hecho está, no es necesario nada más. Es decir, si para tú poder caer rendidos a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y fe, además de haber entregado su vida por ti en una cruz y darte la esperanza de la vida eterna por medio de la resurrección, tú todavía estás pensando: oye, sí, yo creo todo eso, pero además de eso, tienes que ayudarme con ese trabajo que te estoy pidiendo. No has entendido el evangelio. ¿Me estoy haciendo entender? Si además de eso tiene que hacer otra cosa, mira que estoy soltero y nada que levanto, tú verás. Ayúdame con eso y ahí sí yo voy a creer. Hermano, no estás entendiendo la realidad del evangelio. No se entiende en el rol, decía nuestro hermano Henry el domingo pasado, del que multiplica los panes. Ese es un rol. Se entiende verdaderamente en ese que estuvo dispuesto a ir a la muerte y muerte de cruz. Porque ese era nuestro lugar. Ese era nuestro Salvador. Consumado es, hecho está, no es necesario nada más. Ahora nosotros recibimos un testigo, ¿cierto? Se nos ha entregado como esas carreras donde unos terminan, entregan el testigo y ahora tiene que seguir otro la carrera. Y nuestra misión ahora es predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Sabe por qué me agrada que al final de Marcos cerrar así en el versículo 8? Porque nos está diciendo que la historia no acaba. Que después de esas mujeres vienen otro y otro y otro y otro, y ahí estamos nosotros, los que vamos a anunciar esta gran verdad. Nuestro Señor ha resucitado. La pregunta es: ¿le vamos a dar continuidad o no? ¿O nos vamos a callar este mensaje? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la maravillosa, Señor, verdad que nosotros hemos podido conocer
de que nuestro Salvador, de que nuestro Redentor vive. Y porque Él vive, nosotros tenemos la victoria. Podemos caminar en este mundo donde está presente la incertidumbre, donde está presente el temor, donde está presente el silencio, pero con una esperanza que no defrauda, una esperanza que no avergüenza. La resurrección, la tumba vacía es la muestra de que la muerte no tiene la última palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Sorbidas la muerte en victoria, porque venciste, porque la muerte no te pudo contener, no pudo contigo, Señor, sino que te levantaste en gloria y majestad. Creemos, Señor, de que podemos tener una relación profunda contigo, porque vives, porque nuestro Redentor está vivo, Señor. Ayúdanos a movernos con la devoción con la que estas mujeres caminaron a tu tumba. Porque si ellas fueron capaces de hacer esto pensando que estabas muerto, ¿cuál debe ser la devoción de alguien que cree realmente que estás vivo? De que te está sirviendo realmente a ti, Señor. Que esta devoción y este profundo amor transforme nuestras motivaciones y las intenciones de nuestro corazón. Ayúdanos a unirnos a este primer anuncio del evangelio completo que dieron estos ángeles al pie de la tumba, de que eres Jesús, el Nazareno, el que te hiciste hombre, el que caminaste esta tierra, esas calles polvorientas. Es la palabra encarnada, haciéndote siervo, haciéndote hombre. Pero también eres Jesús, el que fue crucificado, siendo justo, sin pecado, ofrecido como un sacrificio, como la propiciación por mis pecados, como el pago de lo que yo merecía. Pero eres Jesús, el resucitado, el que ya no está en esa tumba, el que vive, el que un día vendrá. Ayúdanos, Señor, a unirnos al anuncio de este glorioso evangelio, con el mensaje completo, no distorsionado, no vendiendo al Jesús bombero que viene a resolver los problemas, no vendiendo simplemente a Jesús el empresario que viene a hacerte multimillonario. No eres eso, eres el Salvador, eres el resucitado, eres la razón por la cual estás aquí, eres la razón por la cual cada primer día de la semana venimos a darte todo honor y toda gloria. Eres la razón por la cual nuestra vida ha sido transformada. Eres la razón por la cual tenemos nueva vida, Señor. No callaremos, sino que anunciaremos al mundo entero de que estás vivo y que un día vendrás por los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.